¿Qué onda, cinéfilos? Les damos la bienvenida a esta nueva cápsula de celuloide del espacio del cine. Tanto Diego Rodmore como Edgar Mendoza estamos aquí celebrando este mes patrio y pues, la temporada del grito de independencia. Y por qué no, con este top 10 del cine mexicano contemporáneo, ¿no? ¿Qué opinas del cine mexicano contemporáneo, estimado? Pues fíjate que fue muy difícil escoger mm, este top 10, porque bueno, yo personalmente considero que el cine mexicano está medianamente hecho. Hay cosas muy buenas, hay cosas que destacan, pero bueno, lo que es muy comercial no destaca, no destaca en el cine mexicano, pero aún así lo logramos. Sí, 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 la verdad es que de repente algunas películas llegan a cine comercial y son bastante disfrutables. De ahí pues hay una propuesta muy repetitiva. Yo creo que también los circuitos independientes son los que vale la pena, ¿no? Conocer, explorar, porque ahí es donde están todas las joyas que pues, con el paso de los años han sabido perdurar y contar algo, ¿no? Tener alguna postura. Entonces, sí, coincido, fue muy difícil hacer este top 10 del cine mexicano contemporáneo, pero pues vamos a empezar con esta lista de 10 largometrajes y por supuesto un pilón sobre lo que se está haciendo, al menos en los últimos 25 años, aquí en México. Una de las recomendaciones que queremos hacerles es la película Amores Perros, dirigida por Alejandro González Iñárritu. Esta película destaca mucho porque fue un parteaguas. Nos mostró una historia que antes no se contaba, que no se veía mucho en el cine mexicano, y a partir de esta, muchas películas fueron como copias casi fieles de estas tramas. Vivimos un drama familiar en el México contemporáneo, lleno de violencia, lleno de infidelidades, lleno de cómo es el ser humano, de cómo es el mexicano frente a otros mexicanos. Una de las películas más interesantes de estos últimos 25 años es este largometraje que dirige el cineasta Ernesto Contreras, que se llama Sueño en otro idioma. La verdad es que es interesante porque pues, recupera mucho esta nostalgia por nuestros pueblos originarios, ¿no? Todo a través de un lingüista que viaja a una zona rural para investigar un idioma que está a punto de extinguirse y que únicamente dos nahuablantes tienen el conocimiento de esta lengua. Sin embargo, va a ser una misión complicada porque estas dos personas están peleadas además y conforme avanza el metraje, este lingüista pues irá descubriendo un pasado pues complejo, tormentoso, que involucrará no solo a él, sino a muchos otros personajes de este pueblo. Entonces es una recomendación bastante disfrutable y que además tiene una reflexión muy interesante sobre la intimidad de un pueblo originario. La siguiente recomendación es una película bien lograda de Marisé Sistach. Esta película, que lleva por nombre Perfume de Violetas, nos muestra una historia muy cruda de la realidad de muchas chicas en etapa escolar que se viven en México. Voces que son calladas y que esta cineasta se atreve a mostrar bastante bien en una historia que te atrapa, que te enternece y que llegas a ser un copartícipe de todo esto. Vamos, es un comic of age de lo que sucede en México. Es una película bastante cruda, pero que se tiene que ver porque es parte de una realidad. Después de dirigir varias comedias, que no están mal en realidad, Isa López se atreve a entregarnos un largometraje dramático con tintes sobrenaturales que la verdad es admirable. Por supuesto me refiero a la película Vuelve, ¿no? Es una película que además aborda una temática muy compleja en nuestro país, que es como el abandono de las infancias y lo hace a través de estos elementos sobre el narcotráfico, agregando una pizca de terror a través de mujeres desaparecidas por este tema del crimen organizado. Y la verdad es que la combinación es muy, muy buena, es un trabajo sublime. El mismo Guillermo del Toro pues ha aplaudido este trabajo y eso le abrió las puertas también a Isa López para dirigir proyectos en Hollywood en los que pudo poner su huella y pues hacerlos bastante destacables. Una película que destaca mucho dentro de esta producción, de estas producciones mexicanas, es la cinta de Fernando Frías de la Parra, que se llama Ya no estoy aquí, que nos narra la historia de un personaje bastante peculiar que tiene un gusto bastante notorio por la música, en especial por las cumbias rebajadas como él le dice, y bueno, él se ve involucrado en un crimen que jamás cometió,
y tiene que huir a Estados Unidos, donde lleva parte de esta cultura en la que él ha crecido, en este ambiente de violencia, de cumbias, de bailes, la lleva a otro país y se desarrolla una historia bastante entretenida, bastante memorable y muy nostálgica, aparte de enternecedora. Más allá de las películas animadas que se hacen en México, creo que sí hay una película que se atreve a explorar temáticas un poco más complejas y que pueden ir más allá sin dejar de ser películas pues familiares dirigidas al público infantil. Me refiero a este largometraje de Carlos Carrera que se llama Ana y Bruno. La película es una historia que nos muestra a una niña quien pues se ve en una situación complicada cuando su padre encierra a su madre en un manicomio. Pronto conocerá a diferentes personajes fantásticos que tienen características de cada uno de los internos en este manicomio y conforme avanza el metraje el espectador se verá sorprendido por un giro de tuerca bastante enternecedor y que además pues habla un poco sobre pues problemáticas que también incumben a los niños, ¿no? Un tema bastante complicado y que no muchos se atreven a explorar. Heroico es una película de David Sonana. Nos narra la historia de un joven que tiene a su madre enferma y por lo tanto tiene que buscar trabajo o recurrir a obtener ganancias y decide entrar al ejército por el seguro que les dan, por los alimentos y por el tratamiento para su madre. Pero en esta ocasión vamos viendo los horrores que viven, que se han mitificado a lo largo de la historia en México, que sufren los chicos que entran a la milicia, ¿no? Las novatadas, eh, todo tipo de violencia que llegan a sufrir. Esta película es muy interesante porque tiene un giro de tuerca al final que no te esperas. La cineasta Michelle Garza Cervera nos sorprendió con un body horror llamado Huesera. Esta película, pues también es una película de terror, pero además explora su temática sobrenatural mediante una protagonista que está experimentando todos sus cambios corporales a través del embarazo. Ciertos elementos fantásticos se irán mezclando con esta intimidad de la mujer protagónica y la verdad es que el resultado nos sorprendió bastante, ¿no? Porque pues fue muy raro ver una película así en la cartelera comercial. Entonces, bueno, es una película que no pueden dejar de ver y es otra recomendación dentro del top 10. Otra de las recomendaciones que queremos hacerles desde Celuloide es una película de Jorge Michel Grau llamada Somos lo que hay, que nos narra la historia de una familia caníbal en el centro de la ciudad que se dedica a desvivir personas para poder alimentarse. Es una historia muy cruda y que se acercó bastante a la realidad porque ha habido casos de este tipo de prácticas caníbales en la Ciudad de México. Y es una película que les queremos recomendar. Por supuesto, no podía faltar esta película de Luis Estrada que se estrenó durante el Bicentenario. Me refiero, por supuesto, a El Infierno, un largometraje que pues hace una crítica social al sexenio de Felipe Calderón y a esta guerra del narcotráfico que llevó a cabo de forma brutal. La cinta inicia como una caricatura de este mundo en el que los cárteles se apoderan de zonas rurales del norte del país y poco a poco se va convirtiendo en una película de terror al más puro estilo de La Hostal de Eli Roth, porque pues el protagonista empieza a involucrarse en el crimen organizado y después no puede salir y cuando intenta pedir ayuda con las autoridades, con la policía local, se da cuenta de que todo el mundo está involucrado y es una red interminable llena de violencia que pues afecta, sigue afectando y seguramente afectará al país. Y bueno, para cerrar y para no perder la costumbre en estos top 10 desde celuloide, tenemos una serie, ¿no? Una serie nacional que está en Amazon Prime que se llama Nadie nos va a extrañar. La verdad es que es una serie que a mí me sorprendió bastante y pues, me la recomendó aquí el buen Edgar. Así es una serie muy emotiva, es una serie de un coming of age de los mexicanos de los 80s, 90s y que está bastante entretenida, te atrapa de inmediato y vemos muchos recursos nostálgicos, ¿no? Muchos recursos que uno vivió y te recuerdan mucho la infancia que tuviste aquí en México.
Sí, la verdad es que chavorrucos como nosotros creo que sabremos identificarnos. Además, me parece que tiene elementos dramáticos muy bien logrados. Justo como dices, la nostalgia pues, también está muy bien trabajada. Y a mí en lo particular me gusta porque también hay un elemento de cinéfilos empedernidos, ¿no? Con todo este rollo del videocentro y el gusto por el cine de la época. Entonces es una chulada de serie. La recomendamos mucho y me parece que hay una nueva temporada en camino también, ¿no? Así es, recientemente se anunció que va a haber una segunda temporada, que esperamos la verdad con ansias, y ya se las estaremos reseñando por aquí o platicando de ella. Retomando estos puntos, también la música, ¿no? La música es Claro. impresionante, todos los que crecimos con este tipo de música ochentera, fue bastante nostálgico, unos giros dramáticos muy, muy excelentes que nos llevaron a las lágrimas, ¿no? Es lo que notamos en la serie. Ni siquiera te esperaron, culo. No mames, güey, yo no sabía, güey. ¿Ves? Por andarle pegándole la mamada jugándole el malandrito. Ya le la vida a toda tu familia. Pues así es, amigos, llegamos al cierre de este top 10 del cine mexicano contemporáneo. Exploren estas películas, coméntenos también cuáles otras ustedes pondrían. La verdad es que hay una amplia variedad de largometrajes, de temáticas, de géneros en el cine de nuestro país y creo que eso es admirable. No olviden también venir aquí a Why Food and Drinks para platicar de sus propios top 10 y, ¿por qué no?, hacerlo al calor de unas buenas chelas heladas. Así es, amigos, vengan, visítenos y recuerden que tenemos la mayoría de las redes sociales, síganos ahí. También tenemos un podcast en Spotify, síganos también por ahí y bueno, festejen mucho en este mes patrio. Hasta la próxima.